a la Oficina de Cuidados Paliativos. Es un honor y un gran agrado volvernos a encontrar en este espacio educativo y de crecimiento. Esta tarde, con la compañía tan agradable del doctor Rafael Serna, quien, bueno, muchos de nosotros ya conocemos, pero por quien tengo el honor de presentarle como médico paliativista, quien cuenta con un máster en humanización de la atención sanitaria, además de su máster en estudio y abordaje integral del dolor, y quien ahora se encuentra en la hermana patria España, siendo parte del equipo de soporte y atención domiciliar de la unidad de cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios. En todos lados hay un San Juan, ¿verdad, Rafael? Así que Sí. esta tarde, bueno, tengo el gusto de dejarlos con el doctor Sena. Bienvenidos todos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Pues este día vamos a compartir la presentación. Este día pues vamos a hablar un poquito sobre un tema bastante interesante desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista de la importancia que realmente tiene el pronóstico de los pacientes que nosotros atendemos en el día a día. Si en los pacientes que tienen una situación de enfermedad avanzada. Como ustedes saben, siempre en las teleclínicas a mí me gusta que podamos todos participar y dar cierto comunicación que para nosotros es importante en paliativos. Entonces voy a tratar de que si se puede, en algún momento que alguien participe, encienda su micrófono o levante la mano, pues perfecto, ¿no? La temática que vamos a hablar el día de hoy es esta, ¿no? Estableciendo un pronóstico en la atención paliativa. A mí me encanta este tema porque muchas veces le tenemos cierto como interés, ¿no? De decir, bueno, el pronóstico suena genial saber de repente cuánto tiempo posible de sobrevida me puede quedar, pero más allá de eso, creo yo que hay más importancia sobre el tema. Y empezamos, vamos a ver, y empezamos con este dilema, ¿no? Sí, y yo les pregunto, y nos preguntamos, ¿no? ¿En qué ocuparíamos nuestro tiempo y energía si nos diagnostican una enfermedad que no tiene curación y tenemos un pronóstico de vida a corto plazo? Y hago esta pregunta aquí al pleno de participantes, ¿no? ¿En qué ocuparíamos nuestro tiempo? Y si alguien puede levantar la mano y poder encender su micrófono y con una palabra o dos, no extenderse tanto, ¿en qué ocuparía su tiempo si usted supiera cuánto tiempo tiene de sobrevida o tiene una enfermedad que no tiene curación y que tiene un pronóstico de vida a corto plazo? Vamos a ver, alguno que quiera participar, que abra su micrófono y me diga, yo lo ocuparía en esto, doctor. En dos palabras. Buenas tardes, doctor y Buenas compañeros. Yo tardes. ocuparía el tiempo en disfrutar con mi familia. Muy bien, perfecto. En disfrutar con su familia. ¿Alguno más que quiera participar? A ver. Por ahí creo que andan los de San Rafael, la doctora Roxana, doctor Solórzano, el equipo del San Rafa, ¿no? Si supiéramos. Hola, hola. Yo creo que yo ocuparía el tiempo, pues como que yendo pues de viaje, no sé, algo que Muy tenga bien, en mente pues desde hace mucho tiempo atrás. muy bien. Perfecto, por ahí también en el chat ponen estar con su familia, ¿no? Sí. Entonces es interesante, ¿no? La primicia que les hago, ¿no? ¿En qué ocuparíamos nuestro tiempo? Porque la realidad que el pronóstico, comprender o estimar el pronóstico que tiene un paciente va más allá del saber una probabilística de cuánto tiempo de sobrevida le puede quedar, sino más bien qué podemos hacer en conjunto con ese paciente y esa familia y nosotros como equipo durante ese tiempo que queda de sobrevida. ¿Sí?
Y me llama la atención y interesante, ¿no? Decirle a la famosa IA, decirle, bueno, ¿qué opinas tú sobre qué es la estimación pronóstica? ¿No? Me interesa, me llamó la atención decirle a la famosa IA, ¿qué opinas tú sobre qué es la valoración, estimación pronóstica? Y me sacó esta imagen y digo, creo que me entiende bastante bien, creo que la IA está entendiendo un poco, ¿no? Porque mete tanto simbolismo en la imagen que me gusta, diferentes tiempos, ¿sí? Horas diferentes, de repente, no sé si conocen esa flor, pues la famosa amapola, ¿no? Famoso papá somnífero del opioide, ¿no? Del que más usamos, lo coloca por ahí, coloca de repente algunas infusiones, ¿no? El ingreso, coloca la palabra pronóstico, coloca al profesional de la salud pensando, analizando a profundidad lo que está sucediendo y coloca al paciente, ¿sí? Viendo directamente al profesional con mucha atención porque es algo muy importante para él saber muchas veces el tiempo que le queda de sobrevida. Muchas veces tendrá otro tipo de trascendencia, ¿no? Entonces, yo creo que esto eh, ya lo sabemos todos, porque lo venimos trabajando mucho, pero no está mal, porque con esto empiezo a hablar sobre la estimación pronóstica, ¿sí? Que los cuidados paliativos, como todos sabemos, es esta asistencia activa, holística de personas de todas las edades con sufrimiento grave relacionado con la salud, pero especialmente de aquellos cercanos al final de la vida. Pero yo me hago la pregunta, ¿cómo sabemos que están cerca del final de la vida? ¿Sí? No somos chamanes, ¿sí? Creo que dejamos de ser chamanes desde hace mucho tiempo, ¿sí? Pero intentamos establecer un pronóstico para, a través de ello, generar ciertos objetivos, como bien dice acá, de mejora de la calidad de vida de ellos mismos, de su familia y de nosotros como profesionales. Y por supuesto, cuando hablamos de pronóstico, nos acercamos a la definición famosa de la SECPAL, ¿no? De la enfermedad terminal o enfermedad crónica avanzada evolutiva, que todos ya la conocemos, ¿sí? Enfermedad avanzada progresiva incurable, falta de respuesta a tratamiento, muchos problemas, muchos síntomas complejos, muchas situaciones bioéticas complejas que impactan a nosotros como profesionales, pero también impactan a la familia, al equipo, y vuelve a colocar la definición de la SECPAL, pronóstico de vida ilimitado, pero tampoco nos dice cómo pronosticar, ¿sí? Sino que solo nos dice pronóstico de vida limitado. Y de repente vemos a los pacientes y decimos, bueno, pero ¿y don Juan? Es que no sé, tengo cierta duda si tendrá una probabilidad de sobrevida mayor a 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero ver si le podemos hacer una gastrostomía de descarga. Ese es un tema complejo, ¿no? ¿O por qué? Porque la familia nos dice, es que doctor, ¿y cuándo le puedo decir yo a mi hermana que está en la Unión, que está en Guatemala, que está en Costa Rica, que está en Estados Unidos, que venga para poder despedirse de mi hermano? ¿Cuándo? Si no sabemos un poco de la estimación pronóstica, se nos hace un poco difícil, ¿sí? Y para ello, tenemos que ir viendo y conociendo, creo que muchos también ya lo hemos visto, estas famosas modelos de trayectoria de las enfermedades, ¿sí? Sabemos que la muerte súbita está presente en nuestras vidas y en algún momento tendremos de forma rápida una parada cardíaca, ¿sí? Que quizás no nos vamos a dar cuenta, que la familia no se dará cuenta y bueno, ahí, como tal, quiero ver si puedo poner el puntero, sí. Como tal, pues la muerte no es algo rápido, no nos va a dar tiempo de pronosticar en este caso, ¿sí? Pero hay ciertas enfermedades, como por ejemplo el cáncer, que sí tienen cierta tendencia, que tienen cierto periodo de estabilidad, como lo podemos ver acá, y que luego hay un declive marcado del paciente que lo lleva hasta su hecho de muerte, ¿sí? En esta
enfermedad, es mucho más fácil, un poco más sencillo realizar alguna estimación pronóstica, como ya vamos a ver. Porque el día de hoy, yo sí quiero que nos vayamos, ¿sí? Con la idea de forma práctica cómo poder realizar cierta estimación pronóstica para que lo pongamos en el día a día en práctica. Eso quiero que lo que aprendamos el día de hoy, ¿sí? Pero veamos este otro modelo de las insuficiencias orgánicas, llámese pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con hepatopatía crónica, paciente renal, pacientes con EPOC. Estos pacientes tienen buena capacidad funcional al diagnóstico, porque lo vemos por acá, situación funcional, ¿sí? Pero luego van teniendo ciertas crisis, ¿sí? Por ejemplo, un paciente con EPOC va teniendo sus EPOC exacerbados, ¿sí? Va teniendo de repente un paciente con insuficiencia cardíaca, una sobrecarga hídrica, va teniendo una arritmia cardíaca, etcétera, que disminuye de forma temporal la función de ese paciente, ¿sí? Pero, ojo, se le pone a un paciente con insuficiencia cardíaca diuréticos, se le coloca a veces algunos vasodilatadores, se le coloca beta bloqueantes, ¿sí? Se le coloca un antihipertensivo y este paciente vuelve a remontar un poco, pero ojo, usualmente funcionalmente hablando, quiere decir que tenga la capacidad de poder realizar sus actividades de la vida diaria, caminar, comer, etcétera, funcionalmente ya hay una disminución de su estado, ¿sí? Y así siguen en el lapso de tiempo donde muchas veces vemos periodos de estabilidad, ¿sí? Pero poco a poco va teniendo más crisis hasta que una de esas crisis probablemente llega al hecho de la muerte. Esto, en estos escenarios, hacer una estimación pronóstica es un poco más compleja, pero hoy vamos a lograr comprender un poco sobre esto. Y por último, tenemos el escenario de la fragilidad y ahí entran muchas enfermedades en el contexto, entra desde el adultez mayor como tal, con enfermedades como demencias, por ejemplo, ¿sí? Algún tipo de enfermedad tipo parkinsoniana, en el cual la situación funcional, los pacientes del diagnóstico ya tienen una situación funcional comprometida, ¿sí? Muchas veces son moderadamente dependientes, ¿sí? Y por supuesto, tienen un periodo de estabilidad no tan claro. Son pacientes que tienen muchas complicaciones frecuentes, ¿sí? Pero un periodo mucho más largo que los demás, ¿sí? Sabemos que el pronóstico de un paciente con demencia puede ser de 10 hasta 12 años desde su diagnóstico hasta que llega al momento de muerte, ¿sí? Entonces, tenemos que comprender, ¿sí? Que para saber pronóstico hay que entender un poco estos modelos de trayectoria habitual de las enfermedades. Ahora, me llama mucho la atención este famoso efecto horizonte, ¿sí? Y se los muestro por acá, ¿sí? Para algunos de ustedes se les hace fácil saber cuántos metros o kilómetros hay desde donde está este personaje, ¿no? Este hombre acá, hasta donde se ve el final de la Tierra, cerca donde está el Sol. ¿Alguno me podrá decir cuántos kilómetros faltarán en aproximado? Claro. Se hace muy difícil, ¿no? Se hace muy complejo. Pero si vemos la otra imagen, ¿será que alguno me puede decir cuánto aproximadamente hay desde donde está el barco hasta donde está la Tierra? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque uno está más lejos y el otro está mucho más cerca. Y en el pronóstico, este efecto horizonte se sigue cumpliendo en las patologías de enfermedad avanzada y enfermedad antes llamada terminal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre más avanzada está la enfermedad o más próximo estamos a la muerte, más exacta es la aproximación o valoración pronóstica. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que entre el paciente está más, lamentablemente, más deteriorado, más cercano al final de su vida, nuestro pronóstico será más certero. Entre más lejos esté, ¿sí? Por ejemplo, paciente crónico complejo, posiblemente la estimación pronóstica va a ser menos precisa, ¿sí? Eso es lo que nos da, nos dice, y esto hay que tenerlo en cuenta, ojo. ¿Por qué? Porque como ya vamos a ver, no es lo mismo ver a un paciente que esté en situación de últimos días, que el pronóstico va a ser casi que certero. Miren, un buen paciente para nosotros, el paciente tiene una probabilidad de sobrevida
probablemente menos de 7 a 10 días, para nosotros como clínicos, ¿no? Pero es diferente un paciente que esté con un EPOC, ¿sí? En etapas avanzadas. Este paciente, ojo, probablemente va a ser este señor, ¿no? Es decir, este paciente le quedan 12 meses de sobrevida, probablemente será un gran error, porque va a pasar probablemente ese pronóstico o puede ser hasta menos. Ahora, nos vamos a situar y quiero que veamos este escenario, porque en este nos vamos a situar, ¿sí? Y aquí vemos el efecto horizonte aplicado a la clínica, ¿sí? El efecto horizonte más lejano va a ser el paciente sano o crónico no complejo. Aún el paciente crónico complejo es el escenario más lejano. El pronóstico en pacientes crónicos complejos va a ser menos preciso, ¿sí? Pero nos vamos a situar a hacer valoraciones pronósticas en el paciente crónico avanzado y en el paciente crónico avanzado evolutivo. Quiere decir, en el paciente antes mal llamado enfermedad terminal. ¿Sí? En estos dos escenarios es donde vamos a hacer estimaciones pronósticas. ¿Por qué? Porque así como nos dice este efecto horizonte, el crónico avanzado, ¿sí? Y el paciente crónico avanzado evolutivo, mal llamado, para que se entienda, ¿no? Con enfermedad terminal, es esta imagen más cercano. Vamos a ser más precisos en nuestro pronóstico. Pero el crónico complejo, el paciente que está con alguna enfermedad de este tipo, probablemente será este tipo de lejanía en el pronóstico y seremos menos precisos. ¿Me estoy dando a entender un poco con esto? Alguno que me diga sí o no, pero sí quiero, sí, por ahí veo alguna carita que dice sí. Muy bien. Ahora, más allá de poder comprender o estimar el pronóstico, yo quiero que quede claro y que quede muy bien. Por ahí Sandra Córdoba comenta que no. A ver, cuénteme, ¿qué duda tiene sobre esto? Cuénteme. Vamos a sacar las dudas, es importante. Esto es un inicio, ¿no? De la valoración pronóstica, Sandra. Quiere decir, lo que quiero dar a resumir, que un paciente que está con enfermedad crónica avanzada, que, por ejemplo, puede ser un paciente con cáncer donde el tratamiento ya no está siendo tan efectivo. Quiere decir, un paciente con enfermedad crónica avanzada es un paciente donde los tratamientos que están adecuados para la enfermedad no están siendo tan efectivos, pero todavía hay posibilidades de tratamiento. Por ejemplo, un paciente con cáncer, por ejemplo, un paciente con cáncer de pulmón, ya se le puso una primera o segunda línea de quimioterapia, pero vemos que en la radiografía y en la clínica hay progresión crónico avanzado. Pero todavía hay una línea que se puede colocar de tratamiento y que puede ser efectivo, ¿sí? Ese paciente hace un efecto más cercano y más preciso cuando estimemos el pronóstico. Mientras que el paciente con enfermedad antes llamada terminal quiere decir este mismo paciente con cáncer de pulmón, donde el oncólogo le dice, yo ya no puedo ponerle más quimioterapia. ¿Por qué? Porque le haría un daño más y ya no es efectiva para usted. Ese paciente, hacer una estimación pronóstica en ese paciente va a ser mucho más precisa. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, el beneficio, y esto creo que es lo más importante de este tema. ¿Por qué es que debo de hacer una estimación pronóstica? No para saber cuánto tiempo realmente le queda de sobrevivir al paciente, sino realmente cuál es el beneficio de hacer eso. Primero, podemos hacer una planificación de decisiones anticipadas. Sabiendo una estimación pronóstica, podemos planificar. Y eso es valioso en la atención paliativa. Por ahí al inicio dejé el mensaje que qué es lo que hiciéramos si supiéramos que tenemos un tiempo corto de sobrevida. Y por ahí decían estar con mi familia, viajar, ¿sí? Algunos es disfrutar de algunas comidas que no hacía, en otros es querer, ya estamos hablando de planificación, es yo quiero ser cuidado en casa, yo quiero ser cuidado en el hospital, ¿sí? Yo quiero ir a un hospice, ¿sí? El estimar el pronóstico nos sirve para planificar.
¿sí? Y eso es importante saber para qué. Nos sirve luego de haber hecho el proceso de planificación de decisiones anticipadas para en algún momento hacer el documento de voluntades, ¿sí? Que quiere decir esa firma, ¿no? De ese proceso. Pero también el pronosticar nos va a servir para tomar decisiones. Y eso es muy importante, para que como equipo de cuidados paliativos podamos tomar decisiones. Porque, ojo, no es lo mismo a un paciente en situación de últimos días que tiene cáncer de colon. Bueno, justamente tuve una paciente, y les doy un ejemplo, ¿sí? Una paciente con cáncer de cúpula vaginal, ¿sí? Cáncer de cúpula vaginal con una fístula. Ojo, que al inicio solo era vesico-vaginal y luego se ha transformado en una fístula vesico-recto-vaginal. Al inicio con un sondaje iba muy bien, pero ahora la paciente me dice, yo con esto no puedo, ¿sí? No puedo, esto me sobrepasa a mí. Que hemos hecho una estimación pronóstica, que aprenderemos cómo hacerla, ¿sí? Para ver si realmente, y también tomando en cuenta las decisiones, valores, preferencias de la paciente, si realmente es viable poder hacer en este momento una colostomía de descarga, ¿sí? Y justamente esto hicimos y vimos, sí, hay una estimación pronóstica largo plazo para la paciente y justo la mandamos a hacerse la colostomía y la paciente nos agradeció a todo el equipo porque dijo, hoy me siento, a pesar de tener una colostomía, hoy me siento un poco mejor porque ya no estoy viendo salir las heces por el conducto vaginal y me siento más aliviada. Miren la importancia de la estimación pronóstica, planificar, documentos voluntades y la toma de decisiones para el paciente, para el equipo. Obviamente, estar de acuerdo de una quimio o no también nos va a servir. Pero también nos sirve para hacer adecuación del esfuerzo terapéutico. Tal vez no es el tema, no lo tengo que explicar porque no es el tema, pero por supuesto nos sirve para poder modificar tratamientos, en algunos casos quitarlo, en otros casos aumentarlo, en otros casos agregar, etcétera, en beneficio del paciente, ¿sí? Y para también disminuir la obstinación diagnóstico-terapéutica. De repente no estar mandando tanto hemograma, no estar mandando tanta química, no estar mandando tampoco tanta rayos X, que no nos va a cambiar el tratamiento del paciente, ¿sí? Porque sabemos cuál es en esa situación según el pronóstico. Pero también tenemos que ver que nos sirve el saber el pronóstico estimado de un paciente de sobrevida, nos sirve también para identificar el entorno más apropiado de la atención, ¿sí? Cuando sabemos que un paciente tiene un pronóstico inferior a 3 semanas de sobrevida, que más o menos vamos a ver que se puede estimar. Ojo, y es la palabra estimar. ¿Por qué? Porque hay cierta probabilidad de falta de precisión, ¿sí? Es estimar. ¿Qué quiere decir? Que nos ayuda para algo, ¿sí? Y nunca, ojo, y lo dejo claro desde el inicio, el estimar el pronóstico no nos sirve al 100% para poder decir al paciente y nunca lo vamos a hacer, porque hay que velar si el paciente quiere saber o no sobre su enfermedad o sobre su pronóstico, nunca nos sirve para decirle al paciente, usted le quedan 3 semanas de sobrevida. Eso jamás, ¿sí? Para eso no nos sirve la estimación pronóstica, pero sí nos sirve para ver el entorno más apropiado. Don Juanito, niña María, quisiera preguntarle, en una situación más avanzada, ¿dónde usted quisiera ser cuidado? ¿En su casa? ¿En el hospital? ¿En dónde usted se sentiría mejor? ¿Sí? Nos sirve de mucho tener esa estimación pronóstica. También nos sirve para investigar. Nos sirve para satisfacer necesidades y resolver problemas existenciales y espirituales al final de la vida. ¿Sí? Nos sirve también para informar al paciente sobre su futuro si él lo desea y si lo considera adecuado, ¿sí? Y esto que a veces no lo vemos tan trascendental, o tal vez algunas otras personas u otras especialidades médicas no lo ven tan trascendental, pero el saber o estimar el pronóstico ayuda también
arreglar asuntos pendientes. Hace unas semanas tuvimos una paciente que justamente eso, había un asunto pendiente, el perdón de su hija a su madre, ¿sí? Y la hija nos decía, pero es que yo no puedo, doctor. Yo tengo que saber cuándo mi madre, más o menos, va a fallecer. Yo no puedo, y nos decían, yo no puedo perdonarla antes del tiempo. Sí, era su forma, ¿no? De llevar ese proceso. Nos sirve para arreglar asuntos pendientes. Pero el pronosticar, el estimar, también tiene su riesgo, ¿sí? ¿Y cuáles son los riesgos? Estigmatizar a un paciente, ¿sí? Lo que antes pasaba, que hoy pues ya no pasa mucho, ¿no? Que de repente, este es paliativo, este es paliativo. Y en la visita en el hospital, este es paliativo, vamos. Y si pasa todavía, pues hay cosas que hay que ir solventando, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede estigmatizar a alguien y de repente decir, no, es que este paciente, como tiene un pronóstico menos de 3 semanas, bueno, tiene alguna otra especialidad, ni siquiera pasemos porque ya le queda poco tiempo de sobrevida, ¿no? Ahora, hablando del pronóstico, tenemos que saber qué es el pronóstico médico, ¿no? Es esa predicción acerca de la evolución de un enfermo y el resultado final de su enfermedad. Que hoy se sabe que la solo elaboración del ojo clínico al final es muy optimista. Y me gusta mucho que había un estudio que hablaba que entre más tiempo llevaba, si yo llevaba a un paciente más tiempo, mi pronóstico era más optimista que cuando había otro equipo que lo había agarrado al paciente desde hace poco tiempo, era más certero, ¿sí? Ojo, el ojo clínico no siempre es la mejor forma de estimar el pronóstico, ¿sí? Para pronosticar, tenemos que saber que existen ciertos principios, ¿sí? Que el pronosticar no es un solo momento. Yo no voy a pronosticar y lo voy a hacer una sola vez. Por supuesto, probablemente en la primera historia clínica, en el primer contacto con el paciente, yo hago una estimación pronóstica, ¿sí? Pero conforme va avanzando la enfermedad, yo tengo que ir replanteándome estimaciones pronósticas. No es solo un momento, sino es longitudinal, ¿sí? Tenemos que saber que hay factores pronósticos, ¿sí? Que nos van a ayudar a poder decir este paciente tiene una probabilidad de fallecimiento a corto plazo y que también esta precisión va a depender del tipo y la evolución de su enfermedad y de la experiencia que nosotros vamos adquiriendo en la práctica diaria y de algunas herramientas que conoceremos el día de hoy. Pero ojo, siempre a la hora de pronosticar, siempre hay incertidumbre. Siempre va a haber incertidumbre. Siempre va a haber ese, ¿y si será que realmente falta algunas 6, 7 semanas? ¿Y si será que mejor si le colocara este antibiótico pudiera remontar a pesar de que estimado un pronóstico de menos de 3 semanas de sobrevida? ¿Sí? Siempre existe la incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Vamos a estimar o aprender de la estimación pronóstica tanto en patología oncológica y en patología no oncológica. ¿Y cómo hacemos la estimación pronóstica en oncología? Con dos formas de hacerlo. Y eso es lo que nos dice la literatura actual. Primero, es la predicción clínica de supervivencia. ¿Y qué es eso? Es en base a la experiencia clínica, ¿sí? Es lo que normalmente se hacía hace mucho tiempo, que el médico estimaba simplemente con su conocimiento cuánto aproximadamente tiempo de sobrevida tenía un paciente. Pero ahora, para estimar el pronóstico, tenemos que comprender que se hace en base a la predicción clínica más una predicción matemática de supervivencia. ¿Y qué incluye en la predicción matemática? Incluye factores pronósticos y modelos pronósticos, ¿sí? Usamos dos formas para hacer una estimación pronóstica: la experiencia clínica y los factores o modelos pronósticos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer la predicción clínica de supervivencia? ¿Cómo nosotros la podemos hacer? Bueno,
Hay tres formas, en base a la temporalidad, en base a la famosa pregunta sorpresa y en base a la probabilidad. ¿Qué sucede? Que la pregunta sorpresa es la que tiene más precisión. ¿Y en dónde hemos escuchado la famosa pregunta sorpresa? Aquí la mayoría lo va a conocer, en el famoso herramienta NECPAL, ¿no? Que nos dice, eso, ¿le sorprendería que el paciente muriese en los próximos 12 meses? ¿Sí? Y a nosotros decimos, no me sorprendería que muriese o sí me sorprendería. Miren que esta pregunta tiene, tiene un 60-90% de precisión pronóstica y nos dice un estudio que entre más cercano al final de la vida, esta pregunta todavía tiene mejor precisión. No es lo mismo preguntarme, ¿me sorprendería que el paciente muriese en los próximos 12 meses? O preguntarme, ¿me sorprendería que este paciente muriese en los próximos 10, un mes o 2 meses de sobrevida? ¿Sí? La que tiene menos, ¿sí?, precisión va a ser la temporalidad. Ahí les preguntaría a ustedes, ¿cuánto tiempo vivirá un paciente? ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos dejado ya de hacer una predicción clínica en base al tiempo? ¿Cuánto tiempo? Aunque los familiares sí nos preguntan eso. ¿Cuánto tiempo le queda de sobrevida a mi familiar? Y ahí pues es un tema que tendríamos que hablarlo diferente, nos sale de la temática, ¿no? Pero para hacer predicción clínica de supervivencia es tan sencillo como preguntarnos o preguntarle al colega o que el colega me pregunte, ¿te sorprendería a ti que Ramón, que Juan, que María, con X enfermedad, ¿sí?, muriera en los próximos 6 meses? No, no me sorprendería. Y ahí ya tenemos un dato de predicción clínica de supervivencia, ¿sí? Ahora, ¿qué nos falta? Nos va faltando la predicción matemática, ¿sí? Y para ello, para ir hablando un poco de la predicción esta matemática, tenemos ciertos factores clínicos que son pronósticos en cáncer avanzado y de laboratorio. Por ejemplo, el estado funcional es importante para predecir el pronóstico. ¿No saben cómo? Actualmente tanto guías, tanto estudios, tanto metaanálisis están valorando mucho que el estado funcional tiene alta predicción de mortalidad. Entre más bajo el estado funcional, peor pronóstico tiene el paciente. ¿Sí? Y obviamente hay factores clínicos que lo vemos, ¿no? Que es el deterioro funcional, quiere decir esa dificultad para realizar las actividades de la vida diaria, ¿sí? Y nosotros lo valoramos con dos escalas. Una puede ser el Bartel, que creo que lo conocen, y otro es el famoso Karnoffi o el famoso PPS o el Palliative Performance Status, ¿sí? Por supuesto que lo pudiéramos hacer con la dinamometría, pero hacer esa prueba de fuerza no tiene sentido, ¿no? Pero hay otro factor pronóstico que es el compromiso respiratorio y la disnea. En múltiples estudios, la disnea y más cuando es en reposo es un factor pronóstico por sí solo negativo y que refuerza que el paciente puede fallecer en un corto periodo de tiempo. Veamos dos. Primero, el estado funcional y segundo, la disnea. Y miren cuál es el otro. Y por aquí hay nutricionista, pues está, creo que está la nutricionista de San Rafael, ¿sí? Y es que el estado nutricional es factor pronóstico negativo en los pacientes. Un paciente que tenga anorexia o caquexia y entre más severa, el pronóstico todavía es menor. Que esté hipoalbuminémico, el pronóstico es menor de sobrevida. Eso nos dicen los estudios. Y miren cuál es el cuarto, algo que vemos muy frecuente en nuestros pacientes, esta alteración cognitiva llamado delirium, ese estado confusional, ¿sí? Esa disfunción cerebral difusa que nos dice la literatura. Ese delirio por sí solo también es de mal pronóstico en escenarios de enfermedad avanzada o enfermedad antes mal llamada terminal para que se entienda o crónico avanzada evolutiva. Y también algunos otros factores que también son pronósticos negativos, que quiere decir que si está el tiempo de sobrevida es menos, es la inflamación.
¿Y cómo valoramos la inflamación? Bueno, un paciente oncológico sabemos que es un paciente que está inflamado, pero no inflamado de la piel, ¿no? Aunque a veces sí, hay edema, sino que hay una inflamación en todo el cuerpo. Y como la vemos, hay ciertos reactantes de fase aguda que nos van a ayudar, como la PCR, ¿sí? Pero también la caquexia y la anorexia en cáncer se asocian a un estado inflamatorio crónico, ¿sí? Por eso es que se dice, ¿sí? Y hay unas literaturas que hablan que el manejo de la anorexia y caquexia puede ser con los corticoides porque disminuye el estado inflamatorio, ¿sí? Y la sarcopenia es pronóstico negativo. Entonces llegamos factores pronósticos que si están presentes y entre más estén, quiere decir que por sí solo ya son negativos, ¿sí? Que predicen la mortalidad a corto plazo, pero que si se juntan el pronóstico todavía es menor. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente tiene mal estado funcional, un Karnofsky del 30-20%, el paciente tiene un pronóstico a corto plazo. Que si se le suma la disnea, que si se suma caquexia, que si se suma hipoalbuminemia, que si tiene delirium, ¿sí? Este paciente tiene un pronóstico a corto plazo, ¿sí? Y esto nos trae a las famosas escalas. En base a esos factores pronósticos, la literatura, la ciencia y los estudios nos han ayudado a hacer escalas para poder trabajar. Y cuando hablo de funcionabilidad, hablo de esta escala, que es el famoso PPS, ¿no? Que muchos lo conocemos, pero aquí vamos a hablar del pronóstico de este PPS, ¿sí? Por sí solo, como les decía, el estado funcional es pronóstico negativo. ¿Qué quiere decir? Que un paciente que tenga un 80% de PPS, probablemente la sobrevida es alta, ¿sí? Pero un paciente que tenga un PPS del 20 o del 10, ante un escenario de enfermedad crónica avanzada o crónica avanzada evolutiva o llamada, mal llamada terminal, ¿sí? Un paciente que tiene un 20, un 10% y es oncológico, ¿qué quiere decir un 20%? Que esté encamado, que tenga una evidencia de la enfermedad avanzada, que sea completamente dependiente para todo, que la actividad o la alimentación esté reducida o que solo sea pequeños sorbos y que tenga delirium. Esta herramienta ha demostrado valor pronóstico, ¿sí? Y obviamente tenemos a una de las antiguas escalas que todavía se siguen utilizando, ¿sí? El famoso Karnofsky, que igual que el PPS nos da una predicción de supervivencia. Y antes se hablaba, ¿no? Que un paciente con Karnofsky abajo del 50% tenía una probabilidad de supervivencia abajo de los 6 meses, ¿sí? Tenemos otra escala, que es la famosa escala de Lecoq, ¿sí? Que es cierto, es muy cierto, ese famoso Subro-Score es una escala que se ocupaba en oncología, se ocupa todavía en oncología para valorar o tomar decisiones de quimioterapia. Antes decían, no soy oncólogo, pero antes se comentaba que un ECOG, ¿sí? De 2 ya ciertamente limitaba algunas terapias de quimioterapia en algunos pacientes con enfermedad oncológica, más que todo en tumores sólidos, ¿sí? Pero también es una escala pronóstica, ¿sí? Un paciente que tiene un ECOG de 4 tiene un pronóstico de vida a corto plazo. Pero ojo, hasta el momento ustedes me han escuchado hablar de pronóstico de corto plazo, pero todavía no hemos estimado realmente algún tiempo y es lo que vamos a aprender. Ya sabiendo que en base a factores pronósticos, ¿sí? Los hemos visto acá, ¿sí? Comprendiendo cómo hacer la predicción clínica de supervivencia, que es simplemente preguntándome, me sorprendería que este paciente muriese en un periodo de tiempo, ¿sí? Tenemos ahora los modelos pronósticos, que aquí es donde vamos a empezar a comprender un poco de la estimación matemática, ¿no? Esta famosa escala que muchos creo que la han ocupado, ¿sí? Si pueden ponerme ahí en el chat quién ha ocupado esta escala, el famoso PAP score, ¿sí?
fue diseñada en Italia, ¿no? En base a un estudio en pacientes con cáncer avanzado, pero esta escala, miren que nos ayuda a poder estimar la probabilidad de supervivencia a 30 días en el 70% de los casos, a 30 días de sobrevivir de 30 al 70 y sobrevivir 30 días en menos del 30% de los casos, ¿sí? Y valora, miren, algunas otras escalas. Hay que saber, como hemos visto el Karnofsky, saber hacer el Karnofsky para poder tener una puntuación. ¿Qué quiere decir? Que un paciente que tenga un Karnofsky del 10, del 20%, un paciente encamado, ¿sí? Que tenga disnea, que tenga anorexia. Miren qué factores pronósticos los que hemos visto arriba. Este modelo los incluye, ¿sí? El Karnofsky, la disnea, la anorexia, el PAP score nos incluye laboratorio, ¿sí? Lo que son las células blancas, los leucocitos, nos incluye los linfocitos y miren, nos incluye la predicción clínica de supervivencia. Y aquí les voy a dar el famoso tip porque más de alguno creo que ha ocupado esta escala y a decir, bueno, ¿y yo cómo hago la predicción clínica de supervivencia en el PAP score? ¿Cómo lo hago? Simplemente preguntándome la famosa pregunta, esta pregunta sorpresa, ¿no? Me sorprendería que este paciente viviese más de 11 o 12 semanas, más de 7 a 10 semanas, más de 5 a 6, o me sorprendería que este paciente viviese más de 1 o 2 semanas. Y con eso puedo hacer esta predicción de supervivencia. Ahora, entre más puntaje tenga, menos probabilidad de supervivencia tiene el paciente, ¿sí? Por ejemplo, si tiene un puntaje arriba de 11,1, la probabilidad de sobrevivir es a 30 días, quiere decir a 4 semanas de ese paciente la probabilidad es menos del 30%, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que sabiendo esta probabilidad, yo tengo que hacer muchas cosas por ese paciente. ¿Como cuáles? Planificación de decisiones anticipadas, lo hemos visto, ¿no? Saber en qué sitio quiere ser cuidado, valorar las necesidades emocionales y espirituales, un buen control sintomático, etcétera. ¿Sí? Y ese es uno de los primeros modelos. Y luego viene el otro famoso modelo que creo que algunos lo conocemos, que es el índice pronóstico paliativo. Y este, a diferencia del PAP-score, que en el PAP-score lo que tenemos es una estimación, una predicción clínica de supervivencia con la pregunta sorpresa, y tenemos también que usar laboratorio. ¿Sí? El PAP score. El índice pronóstico paliativo, no necesitamos exámenes de laboratorio ni predicción clínica de supervivencia. En este necesitamos factores pronósticos. Y mire cuáles aparecen, los que les comenté en un inicio. La funcionalidad, la disnea, la ingesta oral, el delirio y agrega el edema. ¿Sí? Pero ojo, no le vamos a sacar un índice pronóstico operativo a un paciente crónico complejo, ¿sí? Vamos a sacar el índice pronóstico paliativo a un paciente crónico avanzado o estos pacientes mal llamados con enfermedad terminal, que es crónica avanzada evolutiva, ¿sí? Por ejemplo, ¿a quién le vamos a sacar este score? A un paciente, si hablamos oncológico, por ejemplo, un paciente con cáncer de riñón, por ejemplo, con metástasis ósea, ¿sí? Que probablemente ha tenido pérdida de peso, se lo vamos a sacar también a este paciente que tiene los síntomas descontrolados, a un paciente que ya por sí solo le cuesta caminar o andar, ¿sí? Que va siendo más dependiente, a este paciente y que ya le han puesto quimioterapia y probablemente ya no nos está siendo muy funcional. Estos pacientes son los crónicos avanzados. Y por otro lado, aquellos que están también fuera de protocolo oncoespecífico, también tenemos que sacar este índice porque nos va a aportar una estimación pronóstica. Y este índice, entre más puntaje tenga, quiere decir que si la puntuación son más de 6 puntos, la probabilidad de supervivencia es menor de 3 semanas con una sensibilidad que supera el 80%. ¿Sí? Que si tiene más o menos 4 puntos, tiene una estimación matemática o probabilística de supervivencia de 3 a 6 semanas.
Y si tiene menos de 4, este paciente tiene más de 6 semanas de sobrevida, ¿sí? Y hay estudios que han comparado estas dos escalas, que han comparado el PAP score y que han comparado el PPI y han dicho, bueno, ¿y cuál de estos dos es más preciso? ¿Sí? El más preciso es el PAP score, ¿sí? Pero ojo, este en un ambiente domiciliario, para cuando alguno de ustedes empiece a trabajar esta parte, o estará de seguro social, pero que trabajan mucho domicilio, probablemente el PAP no es el de escoge, porque no le voy a mandar unos exámenes de laboratorio al paciente solo por una estimación pronóstica. A este paciente probablemente lo que le va a beneficiar, si quiero hacer una estimación, va a ser este índice pronóstico paliativo. ¿Por qué? Porque solo en la clínica yo tengo que ver el Karnofsky, tengo que ver el Palliative Performance Status, que lo hemos visto arriba, si tiene o no disnea en reposo, si su ingesta oral está disminuida, si tiene o no tiene delirium, o tiene edema o no tiene. Y eso es netamente clínico, ¿sí? Entonces es más fácil de sacarlo, ¿no? Y aquí nos dice, si se necesita un pronóstico más preciso, es el PAP score, ¿sí? Pero si se necesita una evaluación rápida y simple, el índice pronóstico paliativo no va muy bien. Y ojo, antes, hace unos años, este índice pronóstico casi que solo era para pacientes oncológicos, pero ahora en varios estudios ya han discriminado y han dicho que también es aplicable para pacientes no oncológicos que estén en una situación cercana al final de su vida o terminalidad. Y aquí le traigo un dato curioso para refrescar un poco la mente, ¿no? Para ustedes, ¿quién pronostica más preciso? ¿El médico o la médico? ¿O el enfermero o la enfermera? Y aquí quiero que participemos alguno que otro, ¿sí? ¿Quién me dice qué es más preciso? ¿Quién pronostica más precisamente? Y allí está el estudio, aquí le pueden tomar fotos o van a tener ahí la presentación. A ver, Claudia Escalante, enfermera. Giovanni González, enfermería. ¿Alguno más que escriba por ahí? Por ahí yo pienso que es trabajo en equipo. Por supuesto, Claudia, Peña es trabajo en equipo, pero hay un estudio que dice que hay unos que tienen más precisión. Y eso no lo digo yo como chamán, lo dice la evidencia científica, ¿no? Por ahí Hilda Díaz dice enfermería. Y bueno, la realidad es que ese estudio habla sobre ello y dice que sí, es enfermería. Enfermería tiene cierta, ¿sí?, precisión mayor que el médico, por muchos factores, ¿sí? Por acompañamiento, por experiencia, porque están más cercanos, más tiempo al paciente, ¿sí? Porque van acompañando, porque van viendo ciertos signos clínicos y van entendiendo cómo es el final de vida de los pacientes. Miren qué interesante, pero esto lo dejamos como dato curioso para refrescar un poco la mente, ¿no? Ahora, en resumen, la estimación pronóstica en oncología, ¿sí? Puede hacerse de forma práctica, ¿sí? Porque eso es lo que quiero que veamos. Hay que hacer sencillamente una predicción clínica de supervivencia. Eso es lo primero. ¿Qué quiere decir? Preguntarme, ¿sí? Me sorprendería, te sorprendería, o como equipo, como dicen por ahí, es así es, ¿no? Nos sorprendería a nosotros como equipo que Ramón, que Juanita muriese en los próximos 6 meses, 12 meses, un mes o 2 meses de sobrevida. Es lo primero que me tengo que preguntar. Y lo anotamos ahí. Predicción clínica de supervivencia, ¿sí? ¿Me sorprendería que muriese en los próximos 2 meses? No, no me sorprendería. Ahora nos basamos en la matemática y aquí no nos vamos a complicar, nos vamos a ir al PAP score, ¿sí? Si tenemos exámenes de laboratorio, si se nos hace fácil en un ambiente hospitalario, casi que seguro que tenemos examen de laboratorio. Pero en un ambiente domiciliario, nos vamos, o en un hospice, no vamos a estar tomando tanta analítica, ¿sí? Vamos a irnos a algo sencillo, algo práctico, al índice pronóstico paliativo. Y con ello ya tenemos una estimación pronóstica de supervivencia. Miren que es sencillo, esto es sencillo. ¿Sí? Esto es como, no sé, como la horchata. Fácil, ¿no? Uno de repente todo está bien y de repente no sabemos qué es lo que estamos hablando. Pero esto es sencillo. El índice pronóstico paliativo en ambulatorio es la forma más fácil de pronosticar. El PAP score en ambiente hospitalario.
Pero ahora, ¿qué pasa con el no oncológico? Y aquí es donde es más complejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como vimos en las gráficas iniciales, ¿sí? El paciente no oncológico, ¿sí? Tiene ciertas recaídas o procesos intercurrentes que no podemos estigmatizar que ese paciente en esa recaída va a fallecer y eso se nos hace un poco más complejo. Y aquí les traigo ciertos índices que nos ayudan a dar algún tipo de estimación pronóstica. Aquí tenemos al famoso índice de Profund, que es para pluripatológicos. Tenemos estos pacientes pluripatológicos y que nos dice, bueno, que tiene cierta probabilidad de mortalidad a un año, ¿sí? A un año. Y valora todas estas características: la edad, la clínica, el examen, la analítica, los laboratorios, valora la dependencia, ¿sí? Valora las hospitalizaciones y da un puntaje. El detalle acá es que el paciente puede llegar a fallecer en un año este pluripatológico si tiene un puntaje más de 11 puntos al sumar todas estas variables, ¿sí? En un 61 a 68% pueden fallecer al cabo de un año estos pacientes pluripatológicos, ¿sí? Pero 61% todavía es muy bajo. Y luego les traigo esta herramienta que es el índice paliar, ¿sí? Que es un índice que se ha utilizado hace unos años, que nos ayuda a predecir una mortalidad a los 6 meses, ¿sí? Que esté un poco más corto, ¿no? Valora edad, valora, miren, siempre están aquellos factores pronósticos de la oncológica: anorexia o problema nutricional, disnea, úlceras por presión, albúmina y la edad, ¿sí? Que al final, que si tiene más de 7,5 puntos, la mortalidad es alta en los próximos 6 meses de sobrevida. Pero no nos vamos a complicar porque esta charla es para que ustedes estimen el pronóstico. Esto es solo para que lo sepan que existe, ¿sí? Pero, bueno, se corta creo que un poco. Eh, no nos vamos a complicar mucho porque el NECPAL, ¿sí? Es una de las herramientas, el 4.0, que creo que la mayoría lo conoce, tiene valor pronóstico, ¿sí? Por sí solo. Y dependiendo de los parámetros, por ejemplo, uno de los parámetros que se toma en cuenta, primero ustedes ya saben, no lo vamos a desarrollar porque no es clase de NECPAL, pero es la pregunta sorpresa, ¿sí? Luego, valorar si hay necesidad paliativa, si hay pérdida funcional, ¿sí? Si hay pérdida nutricional, si hay más de 2 enfermedades crónicas, si hay uso aumentado de recursos y si hay criterios de enfermedad avanzada. Si están estos, el NECPAL nos ayuda a predecir ciertos estadios que tienen carácter pronóstico. Por ejemplo, un paciente que tenga 5 o 6 parámetros de estos anteriores tendrá una estimación de pronóstico de 3,6 meses, ¿sí? Si tiene dos, más de un año. Si tiene uno, probablemente mucho más de un año, ¿sí? Y eso lo hacemos con el NECPAL, ¿sí? No nos vamos a complicar si queremos valorar una estimación pronóstica, ¿sí? De un paciente no oncológico. Pero también quiero que conozcan de forma rápida que en el no oncológico ya hay escalas que nos ayudan de forma un poco más precisa, pero también un poco más complejo, ¿sí? Predecir el pronóstico. Y no lo vamos a repasar esto porque es mucho, pero es el EPOC, tiene un modelo que es el famoso índice de Bode, que sí nos ayuda a predecir más o menos una supervivencia a menos de 6 meses. Por acá en la insuficiencia cardíaca tenemos varios modelos, el de Falla, tenemos el de Cyril, que tiene probabilidad pronóstica de 6 meses hasta 4 años. Tenemos factores pronósticos en el VIH que nos pueden dar una orientación de que el paciente va a fallecer, ¿sí? Tenemos pronósticos también en las enfermedades demenciales, la famosa escala GDS-FAS, que por sí sola ya es pronóstica, ¿sí? Que un paciente con estadio FAS 7, que es un paciente que ya no se puede comunicar, que ya no puede caminar, ¿sí? Que ya no contempla el entorno, la probabilidad de supervivencia es muy baja. Estos son modelos que ya tienen cierta estimación pronóstica, ¿sí?
Y así hay modelos de enfermedad hepática crónica, la famosa escala Child-Pugh-Curtock, ¿no? Que tiene ya su pronóstico de menos de un año de sobrevida si el paciente está con un Child-Pugh-C, y el famoso modelo de la enfermedad hepática terminal, el famoso MEL, que tendrá su orientación para el trasplante, pero tiene valoración pronóstica. El problema con estos modelos es que son muy complejos y en la práctica es muy difícil de utilizar, ¿sí? Pero para que los conozcan y vean que existen, ¿sí? La evolución característica de estas enfermedades son largos periodos de tiempo y procesos intercurrentes, quiere decir complicaciones o progresión de la enfermedad. Esta predicción de supervivencia en el oncológico nos ayuda siempre a tomar decisiones terapéuticas y también nos ayuda a planificar, entre otras cosas. Y aquí, esta frase me encanta, ¿no? Porque la estimación pronóstica, yo no quiero que se les quede en la cabeza que es entender cuánto tiempo le queda de sobrevida a un paciente. Eso no tiene sentido, ¿sí? O sea, saber cuánto tiempo de sobrevida le queda y con eso estar satisfecho, porque ese es el objetivo de esta plática, no tiene sentido. El sentido claro de la estimación pronóstica es poder dar vida a esos días. ¿A través de qué? A través de todos esos beneficios que tiene hacer un pronóstico. Planificar, ajustar los tratamientos, adecuación del esfuerzo terapéutico, eh, toma de decisiones compartidas, valorar decisiones bioéticas, etcétera, ¿sí? Ver el sitio, lugar, con quién el paciente quiere ser cuidado, quiere morir. Y eso es esta frase, el famoso un bel morir, tuta la vita honor, que quiere decir un hermoso morir honra toda la vida, ¿sí? Para eso hacemos valoración pronóstica. ¿Y qué pasa en los últimos días? También podemos hacer valoración pronóstica, porque es una parte importante, ¿sí? Y como definición, estos últimos días, ¿no? Es esa fase que precede a la muerte, cuando ésta se va produciendo de forma gradual y que existe un deterioro intenso, una debilidad, un trastorno cognitivo, el paciente está con delirium, ¿sí? Que ya no come el paciente y que usualmente tiene un pronóstico de pocos días u horas, ¿sí? Y para esto hay signos claros de muerte inminente que nosotros debemos de comprender, ¿sí? Y este estudio famoso, que deberíamos de leerlos todos los que hacemos medicina paliativa, investigando el proceso de morir, ¿sí? Encontró que hay signos que los pacientes presentan cuando van a morir en los próximos 3 días, ¿sí? ¿Y cuáles son estos signos? Primero, la incapacidad para cerrar los párpados. Vemos a veces a los pacientes con los párpados entreabiertos, ¿no? Ya no tienen fuerza para poder cerrarlos. Las pupilas no reactivas, la pérdida del pliegue nasolabial, esta famosa cara relajada, la hiperextensión del cuello, ¿sí? De repente también podemos ver estos famosos estertores premortem, ¿sí? La respiración con movimiento mandibular, que es algo muy frecuente en los pacientes en situación de últimos días, algunos patrones respiratorios, como la respiración de Chesney, ese pulso radial débil, la cianosis y, por supuesto, la disminución de la diuresis. Ojo, estos signos, ¿sí? Son predictorios de muerte inminente en pacientes que están en situación de enfermedad crónica avanzada evolutiva, ¿no? Y como hablamos de ciertos modelos pronósticos, en esta situación de últimos días, pues tenemos unos criterios muy famosos que ya tienen bastante tiempo de existir, que son los famosos criterios de Menten, ¿sí? Y estos criterios lo que tienen de interesante es que nos ayudan a predecir la muerte en el 90% de los casos, ¿sí? Una muerte a 4 días. Pero ¿qué tiene que tener ese paciente? Porque, ojo, diagnosticar la situación de últimos días es importante. Pero miren qué tiene que tener ese paciente. Le tocamos la punta de la nariz y usualmente está pálida y está fría, ¿sí? Tocamos las extremidades, usualmente también están frías. Vemos la parte posterior del cuerpo del paciente y encontramos una éstasis sanguínea ya, que quiere decir livideces. Y a veces los familiares nos dicen, bueno, y en el hospital pasa, y que se cayó, o qué le pasó a mi mamá, ¿sí? Y no, no se ha caído, nadie lo ha maltratado. Son livideces
que tiene el paciente, ¿no? Tiene labios cianóticos, muchas veces hay estertores premortem, hay pausas de apnea, hay anuria, el paciente ya no está orinando y el paciente duerme o está en somnolencia a veces más de 15 horas al día. ¿Qué pasa? Que si tenemos más de 4 de estos 8 criterios en estos pacientes crónicos avanzados y crónicos avanzados evolutivos, oncológicos y no oncológicos, ¿sí? La probabilidad de fallecimiento a 4 días es casi que en el 90% de los casos, ¿sí? Eso es muy interesante, ¿no? Y hay otros modelos que te los traigo para que los conozcan. Famoso modelo IPOC, interesantísimo este modelo que habla de la evidencia científica, que simplemente con dos variables podemos predecir cierto pronóstico de muerte a 3 días, ¿sí? Y es la disminución del PPS, quiere decir un PPS de 10, ¿sí? Y la caída de los pliegues nasolabiales, ¿sí? Con esos dos se puede predecir. Lo que sí le falta, tiene una buena precisión, pero todavía le falta validación externa, o sea, todavía falta estudiarlo. Y la ciencia nos ayuda y la tecnología nos ayuda para estas escalas como el PAP-score, como el PPI, ¿sí? Que son las escalas que hemos dicho que en la práctica podemos utilizar para estimar el pronóstico, se encuentran en este link, que ahí se los voy a dejar, ¿sí? Donde ahí nos pide todas las variables, esto que no come el paciente, que tiene disnea y todo, y nos ayuda a hacer el cálculo de estimación. Y entonces, no quiero quitar mucho tiempo, pero quiero hacerlo práctico, ¿sí? En resumen, para realizar una estimación pronóstica hay dos pasos esenciales, ¿sí? Primero, nos tenemos que poner en ese escenario del paciente con enfermedad crónica avanzada evolutiva o antes mal llamada terminal. Y eso creo que todos lo conocemos, ¿no? ¿Quiénes son estos pacientes? Y si digo que enfermedad crónica avanzada evolutiva o terminal, este paciente que, pues, sus tratamientos ya no están generando un beneficio real en ese paciente, ¿sí? Tanto oncológico como no oncológico. Y puedo dar un ejemplo. Paciente con cáncer de mama, paciente con cáncer de cervix, polimetastásico, pulmón, por ejemplo, hepático, encamado, paciente con síntomas mal controlados, ese es y que ya está fuera de quimioterapias, de hormonoterapias, de inmunoterapias, de, por ejemplo, de cirugía, es un paciente que puede hacer una estimación pronóstica. Y voy a dar el ejemplo del no oncológico, paciente con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Donde está con sobrecarga hídrica, llegó con un montón de estertores, ¿sí? El paciente está edematizado, estamos poniendo diuréticos, estamos poniendo vasodilatadores, el paciente no está remontando y hemos puesto una cantidad de diuréticos alta, ese es un paciente, ¿sí? Con enfermedad crónica avanzada y crónica avanzada evolutiva. A esos pacientes tengo que estimar el pronóstico. ¿Cómo lo voy a hacer? Fácil. Paso uno, estimación clínica de supervivencia. ¿Y cómo va a ser esto? Haciendo la pregunta sorpresa. Me sorprendería que estos dos casos clínicos que les he puesto, ¿sí? Falleciesen en los próximos 12 meses, y les digo, ¿les sorprendería o no? Ustedes dirán su respuesta. Y ahora, aparte de ello, el paso 2, hacer la estimación matemática. ¿Con qué la puedo hacer? Miren, si yo quiero saber si este paciente tiene una probabilidad de sobrevivir de un año, más de un año o hasta los 3 meses, ¿cuál puedo agarrar? El NECPAL 4.0, porque me da una predicción de supervivencia en cada categoría, menos de 3 meses, más de un año o más de dos, en términos prácticos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Quedarme solo con el NECPAL y yo veo al paciente más delicado, yo creo que me quedo corto, porque también tengo que ver si este paciente, ¿sí? Va a tener un pronóstico no menos de 3 meses, sino un poco menos de 3 semanas de sobrevida o más de 6 semanas. Quiere decir, menos de un mes o más de un mes. Porque ahora las nuevas guías y los nuevos protocolos, ojo, esto es importante, ¿sí? Ya me van dando oportunidad de hacer procedimientos que sean invasivos, pero que también sean paliativos y que alivien.
Porque un paciente que tiene un colapso vertebral por metástasis óseas, ¿sí? Que sé que con una radioterapia le va a generar mejor analgesia que poner las cantidades altas de morfina, ¿sí? Si tiene más de 4 semanas de sobrevida, es correcto poderle plantear hacer la radioterapia, ¿sí? Pero eso toca fundamentarlo porque hay que decirle al colega de radioterapia, oye, ¿por qué es que vamos a poner la radio? Puede ser decirle, no hombre, pero muchas veces pasa ese comentario, ¿no? Pero si ya se va a morir, ¿para qué le vamos a poner esto? Pero nosotros como especialistas en esta área no nos podemos dar el lujo de poder dejar sufriendo a un paciente con dolor, acercarlo a la neurotoxicidad opioide o que tenga un mal control del dolor, si pudiéramos, en base a una estimación pronóstica, decir, arriba de los 4 semanas es viable colocar una radioterapia paliativa antiálica. Miren la importancia de esto, ¿no? Entonces, paso uno, pregunta sorpresa. Paso dos, estimación matemática. Si queremos saber 3 meses, un año o más, NEIPAL. Si queremos saber menos de 3 meses, abajo de 3 semanas, índice pronóstico paliativo o el famoso PAP-score. Y si estamos muy cercanos al final de la vida, obviamente entre más experiencia tengamos, no necesitamos menten, pero por supuesto, tanto para investigación como para una práctica de alguien que tal vez no tiene mucha experiencia, menten en la situación de últimos días le puede generar ayuda, ¿sí? Y entonces, vamos a poner en práctica y casi que con esto termino, ¿no? Un pequeño caso clínico, porque tiene que haber un caso clínico en una teleclínica, no nos podemos faltar de poner en práctica el conocimiento, ¿no? Es este famoso paciente. Y quiero que alguien me ayude a leerlo, porque quiero que participemos y ya casi estamos terminando. ¿Quién me ayuda a darle lectura al caso clínico? Alguno de los presentes. Yo, Ahí, doctor. Bueno, Sandra, vamos, Sandra. Excelente. paciente masculino de 72 años de edad con diagnóstico de cáncer de recto desde hace 3 meses. Al momento, clasificación TNM T4N3M1 con metástasis hepáticas diseminadas y pulmonares, fuera de tratamiento oncológico específico y quirúrgico, con dolor crónico, tenesmoide a Tenis, nivel de fuerte intensidad, más síntomas no controlados, su médico oncólogo decide referirlo al servicio de cuidados paliativos donde usted trabaja para manejo de soporte y atención paliativa. Al muy bien. momento presenta 3 ingresos: TP, hemorragia rectal, infección tumoral, pulmonar durante el año. Paciente ha presentado pérdida ponderal de 90 kilos a 45 kilos en 3 meses. Muy Bartel de bien. 50, dependiente moderado hace 3 meses, Bartel de 90 previo. Además, paciente diabético conocido actualmente con insulinoterapia. Al momento, náuseas que no conducen al vómito, insomnio de mantenimiento, no disnea, no edemas, PPS del 50%, KPS del 50%, come, no como siempre, pero come lo que se le da de comer. Come más o menos, no como antes, pero sí come, no entendí. No, Son frases que dice la familia, ¿no? es lo que dice Así el es paciente, que ¿verdad? come, pero no come. Ajá. Pero come como, no está comiendo como antes, pero sí come. Eso es lo que nos dice Okay. la familia. La familia no nos dice lo que dice la escala, Ujú. ¿sí? Ahora vamos a trabajar. La familia Ok. no nos dice así, ¿no? No Sigamos. delirio ni no edema. Hasta ahí me Muy parece. bien. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Ojo con lo que está en negrito, porque lo que está en negrito, anotémoslo, porque es lo que me va a ayudar ahorita a predecir el pronóstico. Bueno, que trabajemos este ejercicio, porque así vamos a aprender a hacer pronóstico. Miren, paciente con cáncer de recto, ¿no? Paciente con metástasis diseminadas y pulmonares. Está fuera de tratamiento, no hay quimio, no hay cirugía, ¿sí? El médico oncólogo fue quien lo refirió al servicio de paliativos, a su servicio, ¿sí? Ha tenido 3 ingresos, uno por tromboembolismo pulmonar, otro por hemorragia rectal y otro por infección tumoral. En este año ha perdido bastante peso, de 90 kilos a 45 en poco tiempo. ¿Sí? Es dependiente, ¿sí? Y pues padece de diabetes aparte de su enfermedad oncológica. ¿Sí? A la vez,
este paciente tiene un estado funcional del 50% y no está comiendo como antes comía. Eso quiero que quede claro. La pregunta, hasta acá, ¿cómo deberíamos de realizar la estimación pronóstica en este paciente y cuál sería la estimación pronóstica actual? Y les dejo esta imagen y la vamos a desarrollar, pero quiero que pensemos un minuto, ¿sí? Si hemos anotado lo que les dije, lo primero sería preguntarme con el NECPAL, ¿no? Miren el paso uno, para ver si este paciente tiene necesidad paliativa. Y el NECPAL no solo veo la necesidad paliativa, sino que veo pronóstico. Y les pregunto al pleno, ¿les sorprendería que este paciente falleciese en los próximos 12 meses? ¿Sí? Pónganme en el chat o alguno que quiera participar, que abra el micrófono y diga, no me sorprendería o me sorprendería. Por ahí, Carolina Piche dice que no, Claudia Escalante dice que no, Sandra Corda dice que no le sorprendería que falleciese a los 12 meses. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ya que tenemos eso, que quiere decir que necesita atención paliativa, ahora veamos el pronóstico según un ECPAL. ¿Sí? Y aquí les traigo la imagen. Miren, interesante, ¿no? Dentro de esa historia clínica, ¿cuáles factores creen que tiene positivo este paciente? ¿Será que tiene necesidad paliativa? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque miren, en la necesidad paliativa, ¿quién lo mandó? ¿Quién lo mandó de referencia? El oncólogo. Aquí vamos a poner esto para que sea interactivo, ¿no? Pluma. Miren, uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque alguien ya identificó que necesita atención paliativa. Luego, según la historia, este paciente ha perdido funcionalidad. ¿Por qué? Porque tiene un PPS del 50%, un Bartel bajo. Lo ha perdido, ¿sí? Dos, luego ha perdido peso en poco tiempo, más del 10% en estos 6 meses. Ha perdido mucho tiempo, mucho peso en poco tiempo. Tres, tiene multimorbilidad, tiene más de 2 enfermedades crónicas. A ver, en lo que anotaron del caso. Por ahí, doctor Giovanni, lo estoy viendo. Ajá. ¿Tiene o no tiene? Sí tiene. Bueno, muy bien. ¿Será que lo tiene? Diabetes tenía, ¿no? Esa es su enfermedad, una, ¿no? Lo tiene dos. Yo diría que no tiene, ¿no? Solo tiene una. Uso de recursos. Más de 2 ingresos urgentes, perdón. ¿Cuántos ingresos? Sí, claro, ha tenido tres. TEP, hemorragia, infección tumoral. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y tiene criterio de enfermedad avanzada? Por supuesto que lo tiene, que es cáncer metastásico. ¿Sí? Entonces, miren cuántos hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tiene cinco. Y si tiene cinco, ¿en qué estadio creen que cae este paciente? Yo les veo los mensajes. Janet del Carmen, de Agudo, todos. Miren en qué cae. Si tiene 5 parámetros, cae aquí. Ustedes ya comprendieron que hay una estimación pronóstica de 3,6 meses. Este paciente está muy cercano al final de la vida, ¿sí? Y no le voy a llegar a decir, don Juan, usted tiene 3,6 meses de sobrevida, que así los agarro aquí a todos y por gusto, ¿no? Cierro la computadora porque no es el objetivo de esta temática. Es porque hay beneficios para nosotros como equipo hacer esta estimación pronóstica de 3,6. Planifiquemos con este 3,6, preguntemos al paciente, ¿dónde quisiera ser cuidado, don Juan? ¿Qué es lo importante para usted? ¿Qué necesita usted de mí como profesional? ¿Sí? Muchas cosas más, ¿no? Y ahora, ¿será que a este paciente les interesaría conocer si realmente son estos 3,6 meses o les queda menos tiempo de sobrevida? ¿Sí? Bueno, valorémoslo. Valorémoslo. ¿Con quién? Con el índice pronóstico paliativo. ¿Eh?
Según lo que hemos dicho, ¿cuánto tiene de PPS? ¿Eh? 50, ¿no? ¿Tiene disnea? Por ahí, pónganme sí o no. Ajá. ¿Tiene disnea? Pónganme sí o no. Vamos, hagámoslo interactivo. Ya casi terminamos. ¿Tiene disnea? Según lo que está, no por la enfermedad, no podemos suponer lo que está escrito ahí. ¿Tiene disnea actualmente en reposo? No, no tiene, gracias. No tiene, ausente. ¿Sí? La ingesta oral. Ojo, esto es lo más difícil de valorar. Ese trabalengua que nos dijo el familiar, no es que come pero no come, pero come igual, pero come poco, ¿sí? ¿Cómo hacemos ese trabalengua? Miren, si no está comiendo normal, pero tampoco no come nada, está moderadamente reducido. ¿Delirium tiene? No, no decía. ¿Edema tiene? Decía que no. Miren cuánto tiene este paciente. Tiene 3 puntos. Es malísima, Emilia, 3, malísimos mis números, ¿verdad? Pero bueno. Tiene 3,5 puntos y entonces la probabilidad de supervivencia de este paciente es mayor a 6 semanas, ¿sí? ¿Concuerda mucho con el actual, sí o no? Sí, por supuesto, de 3,5 meses a más de un mes de sobrevida. Ya sabemos que tenemos esa ventana de estimación pronóstica, ¿sí? Pero vean esto, aquí está el desarrollo, ¿no? Pero vean ahora esto, léanme esta continuación del caso clínico. Doctor Giovanni, écheme ahí la porra. Gracias, gracias. Solo permítame. Ok, ahorita. Durante los siguientes 2 meses asiste a sus controles con la UDCP. En general se encuentra adecuadamente controlado y adaptado a su enfermedad. Dentro de la, Planificación de decisión anticipada. ok, se decide que el sitio donde él quisiera ser cuidado y morir es en su casa. Familia tiene los recursos sociales, emocionales y apoyo socioeconómico adecuado para ello. Una semana más tarde, familiar de paciente llama a la UDCP comentando que se encuentra desorientado, con tendencia a la agitación, con dificultad respiratoria. Al momento encamado, poco a poco ha presentado mayor hiporexia hasta llegar a la anorexia, deterioro general progresivo e inapetencia del entorno. Al examen físico y evaluación, estertores bilaterales, PPS del 20%, disnea moderada y esfuerzo respiratorio evidente, método de confusión CAM positivo, a delirium mixto, no edemas. Ojo, ojo, ¿sí? Con lo negrito, paciente ha cambiado su clínica, ha cambiado el estadio de la enfermedad, ¿sí? Solo con ver esto, probablemente tengo que valorar otra vez ese pronóstico. Por eso es que es longitudinal, lo hablamos al inicio, ¿no? Paciente desorientado, con tendencia a agitación psicomotriz, con disnea y dificultad respiratoria, encamado, hiporéxico, llegando a anorexia, ¿sí? Con inapetencia, tiene estertores bilaterales y el PPS ha caído al 20%, ¿sí? Y tiene delirium. Ahora, con esto, miren esto, cómo cambia, ¿no? Vámonos acá para que se entienda, ¿no? Esto, aquí, ¿eh? Miren cómo cambia. ¿Será que son estos mismos 3,5? A ver, ¿cómo se puede borrar? ¿Será que son? Ahí está. ¿Será que son estos mismos 3,5? A ver, ¿alguno que lo empiece a desarrollar? Ya lo desarrollamos, pero empiecen a desarrollar. ¿Sí? Bueno, si me permite, doctor, pues gracias. Adelante. Aquí con el equipo estamos viendo que entonces en este caso, como el PPS bajó a 20, pues ya serían ¿Ven? 4 puntos. La disnea Excelente. ya está presente. Excelente. La ingesta oral estará severamente reducida Muy bien. y el delirium está presente, así que tenemos 4 puntos ahí y hay edema, Ok. ¿sí? Entonces, Hagamos pues, la nos sumatoria. da una sumatoria, ya aquella matemática que no mucho, pero déjeme ver, serían 4, Mm, 7, 5, 8, 10, 15 puntos, me parece, o 14, 14, ok. Muy bien. 15, 14 puntos. Bueno. En este ¿Cuál punto, pues, por la es escala, la... perdón, Ajá. dele, dele.
Dele, nos quedaría con una puntuación arriba de 6, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues ahí nos vamos con una supervida de menos de 3 semanas. Una estimación Una estima. pronóstica de supervivencia menor de 3 semanas. Miren, interesante, ¿no? ¿Cómo ha cambiado este paciente su estimación pronóstica? Antes estaba con un pronóstico de más de 6 semanas. Y ojo, ¿qué han visto acá en historia clínica que ha cambiado? Muchas cosas. Logramos durante ese periodo, perdón, logramos planificar dónde quiere ser cuidado. O sea, estimar la supervivencia no solo nos sirve para saber el tiempo, para trabajar como equipo. Pero vean ahora, este paciente, su supervivencia ya no va a ser mayor a 6 semanas. Ojo, este paciente, la supervivencia es menos de 3 semanas de sobrevida. Sí, aquí está el desarrollo, ¿no? Y otro que nos ayude a leer este seguimiento del caso, quien sea, quien pueda. Que abra el micrófono y adelante. Doctora Roxana, alguno que esté por ahí, Omar Coreas, Jaime Miranda, etcétera. ¿Más? ¿Verdad? A Buenas ver, sí, tardes. muy bien. Buenas tardes, vamos a ver, continuemos. Ok, dice, durante los siguientes 2 meses asiste a sus Perdón, perdón, controles con perdón. la... Creo que este ya está, no, perdón, Sí, ese aquí, ya aquí, está, así es. aquí. Muy bien. Continuación de 3 días. caso clínico. Sí, ok, dice, Sí. 3 días posteriores, familiar de paciente llama a la UDSP comentando que su familiar no ha orinado desde hace más de 20 horas. Ha pasado dormido casi todo el día y los ruidos del tórax son más prominentes, por lo cual el equipo de la UDSP asistente a la casa del paciente asiste a la casa del paciente evidenciando Ujú. anuria, pausas apneicas, estertores premortem, estupor, extremidades frías y livideces en la región posterior de los miembros inferiores. Según lo que hemos leído, basándonos en los criterios de Menten, ¿cuáles criterios son los que tiene descritos este paciente? Miren, no ha orinado, ¿sí? Este paciente no ha orinado. Este paciente está durmiendo más de 15 horas en el día. Este paciente tiene estertores de muerte. Este paciente está teniendo pausas apneicas, ¿sí? ¿Qué más decía? Y frialdad en los miembros inferiores, ¿ven? ¿Cuántos criterios de Menten creen que tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco de 8 criterios. Miren cómo cambia esta estimación pronóstica en este paciente. Este paciente está en situación de últimos días de vida, horas de vida. ¿Sí? Miren lo interesante, ¿no? Cómo la estimación pronóstica me va cambiando y me va exigiendo cada vez que yo la voy detectando algo, no solo decir, ah, bueno, este señor ya le quedan menos de 4 días de sobrevida y ya está. No, antes de que terminemos, quiero que ustedes sepan que la conclusión de sacar estimación pronóstica, que ya lo hemos visto cómo, es para ayudar la toma de decisiones difíciles. Ustedes a este paciente que hemos visto que está en situación de últimos días, aquí, con estos criterios de mente, le sacarían una radiografía de tórax para ver si tiene neumonía, le tomarían un hemograma, lo mandarían al hospital sabiendo que él quiere estar en casa. Probablemente no, probablemente no. ¿Pero por qué? Porque no solo eso, muy bien, Claudia Peña, no, le enviaría examen y le daría referencia, excelente, pero hoy ya comprendemos porque hemos sacado la estimación clínica y también una matemática que me está ayudando a poder predecir el pronóstico, pero no solo para saber el dato, para eso no me sirve.
me sirve para más cosas, ¿sí? Y miren cómo terminó el escenario de esta paciente, ¿no? Después de haber hecho todo esto, uy, aquí. ¿Sí? 2 días después, con un tratamiento adecuado de los síntomas acorde a situación de últimos días, realizando adecuación del esfuerzo terapéutico, porque al tener pronóstico podemos también realizar esfuerzo terapéutico, y respetando las preferencias del paciente y su familia, paciente fallece en casa, aliviado, con el acompañamiento de su familia, ¿sí? Y como conclusión, ya para terminar, el pronóstico, por supuesto que puede ayudar a los médicos y a todo el equipo en el difícil proceso de toma de decisiones, ¿no? No solo decir, es que yo creo que este paciente va a morir. No, 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 así no funciona, ¿sí? ¿Sí? Sino también ayuda a conducir una mejor comunicación porque entre todos, tanto paciente y familia, logramos comprender un poco, ¿sí? Que este paciente está en una situación de pocos días de sobrevida, meses o hasta años, ¿sí? Que el pronóstico solo tiene valor probabilístico, ¿sí? Pero que hay que examinar siempre el curso de la enfermedad y personalizar, ¿sí? Cada tratamiento. Y nunca olvidarnos que el pronóstico, todo esto que hemos visto, el poder sacar el PPI, el poder sacar el PAP score, saber si tiene un año de sobrevida, saber si le quedan menos de 3 meses, saber si le quedan menos de 3 semanas o más de 6 semanas, o saber si está en los últimos 4 días de sobrevida, me sirve para planificar las decisiones anticipadas del paciente, me sirve para poder ayudar en el proceso de toma de decisiones, no quimio, no radio, no es benéfico, no exámenes de laboratorio, ¿sí? Colocar o no colocar antibiótico. Eso es adecuación del esfuerzo terapéutico y disminuir la obstinación terapéutica. Pero también me sirve para encontrar los entornos adecuados, para preparar a la familia, para preparar el entorno. ¿Por qué? Porque el trabajador social, sabiendo que el pronóstico es corto, sí, porque como bien dijeron, el pronóstico se hace en equipo, va a decir, bueno, voy a trabajar con la familia para ver si tienen lo adecuado para cuidarle en casa porque el paciente quiere morir en casa. Imagínense lo trascendental de saber un pronóstico. También nos sirve para la investigación, nos sirve para poder, como psicólogos, aquí hay psicólogos. Este paciente tiene 3 meses de sobrevida, tengo que trabajar con la familia, no quiero un duelo que se me complique, ¿sí? No quiero que este paciente muera desadaptado, si es que se puede disminuir el proceso de maladaptación, ¿sí? Pero satisfacer las necesidades. Muchas veces los pacientes nos dicen, doctor, y bueno, ¿y será que puedo llamar al sacerdote o cuándo lo llamo, no? Bueno, también nos sirve para eso, ¿sí? Para cerrar estos famosos círculos, ¿no? Estos problemas familiares que a veces existen, ¿sí? Para ayudar en la dinámica del cuidado, para informar, porque hay pacientes que sí quieren saber su pronóstico. Sí, ustedes bien tienen que saber que cuando alguien pregunta, doctor, me voy a morir, que es una frase muy existencial y profunda, muchas veces eso enmascara otras cosas. Y mi respuesta no debe de ser, porque ya sé la probabilidad, le quedan menos de 3 semanas de sobrevida. No, por favor, ¿sí? Sino más bien, ¿por qué me está preguntando eso, don Juan? ¿Por qué me pregunta eso? Ah, es porque fíjese que tengo una hija y está en Estados Unidos y yo quisiera verla por última vez, ¿sí? Bueno, don Juan, yo sé que tiene un pronóstico menos de 3 semanas de sobrevida. ¿Creen que le voy a decir, don Juan, 3 semanas le quedan de sobrevida? No, eso es muy cruel, eso es deshumanizado, ¿no? Si ya sé que el objetivo de preguntarme el pronóstico es que quiere ver a su hija, es, don Juan, llamemos a su hija porque es importante que la pueda ver, ¿sí? Ya si don Juan me dice, doctor, pero aparte de ello, si quisiera saber cuánto tiempo me queda de sobrevida. Ahí ya no quiere saber otra cosa, quiere saber tiempo. Pero tiempo, esto es probabilístico, ¿sí? Yo no le voy a decir le quedan 3 semanas. Probablemente desde la honestidad le voy a decir, don Juan, el tiempo que queda es corto y es muy corto. Que pueden ser desde días hasta semanas, ¿sí? Ser honesto y empático, ¿sí? Y no estoy diciendo días que generará más ansiedad. Ojo con cómo decimos estas malas noticias, ¿no? Y por último, completar los asuntos pendientes y que compartan su aprecio y su perdón.
Las trayectorias heterogéneas en las enfermedades crónicas, no cáncer, lo hacen más difícil, pero pues en cuidados paliativos sabemos que tenemos varios instrumentos que podemos utilizar. Ya hicimos el ejercicio NECPAL 4.0, escala paliativa, el PPS, índice pronóstico paliativo y famosas escalas de mente. Y por último, como bien decían, se hace en equipo, ¿no? El uso adecuado del pronóstico nos va a ayudar a mejorar y personalizar el tratamiento de los pacientes en etapas avanzadas, pero solo se puede lograr si se forma parte integral de un programa y evaluación interdisciplinario de cuidados paliativos que mantendrá, ojo con esto, en alto el valor de la vida restante y la va a llenar de contenido. Y por último, y para finalizar, esta frase que es importantísima, ¿no? Si no utilizas, además de esta cabeza, de esta estimación pronóstica, de saber realmente cuánto un paciente le queda sobre vida, si a pesar de eso no utilizan ustedes y yo el corazón y el alma, jamás vamos a poder ayudar a ninguna persona. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a los colegas que han participado activamente de esta actividad, que además se estrena con un ponente como ha sido Rafael, un gran aliado, un gran amigo, un gran médico y ser humano, y además también incorporando a los colegas del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial que por primer año ya tienen presencia, sí, en este espacio, lo que va haciendo sinergia importante para el Sistema Integrado Nacional de Salud. Así que paso a agradecerte, Rafael, por bueno, todo lo que hemos aprendido ahora acá. Yo creo que no habrá nadie que haya asistido a esto que no lleva un mensaje importante para sí mismo y para la aplicación dentro de las diferentes áreas de trabajo, tanto hospitalarias como comunitarias. Sigamos avanzando en este camino de la implementación del servicio de los cuidados paliativos y esperamos, Rafael, que no sea la primera y la última, ¿verdad? Sino que sea la primera de muchas más. No, mucho gusto, Adiós a muchas gracias. todos. Gracias. Gracias.